Somos alumnos del primer semestre del Instituto Tecnológico Superior Esculapio, de la Cátedra de Anatomía Energética. A continuación se les mostrarán los puntos de localización y descripción, puntos SHU y puntos MU de los canales energéticos. Meridiano del pulmón. En su trayecto superficial el canal inicia a la altura del primer espacio intercostal, a 6 cun lateral desde la línea media. Se dirige hacia la cara anterior del hombro y describe una línea en la parte anterior de la cara interna del brazo hasta el centro del pliegue del codo por el borde radial del tendón del bíceps braquial y sigue su trayecto sobre la zona radial de la parte interna del antebrazo. Atraviesa la apófisis estiloides del radio y alcanza la muñeca. Pasa por la eminencia tenar y sigue el borde radial del dedo pulgar y termina en el ángulo unguial radial del mismo dedo. El trayecto interno del canal nace en el recalentador medio y baja al intestino grueso. Desde ahí, sube al estómago, atraviesa el diafragma y penetra en el pulmón. Asciende por la tráquea, llega a la garganta y se dirige a la axila y se exterioriza en el punto 1 de pulmón. Meridiano del intestino grueso. Empieza en el ángulo unguial radial del dedo índice, sigue por el borde radial del segundo metacarpiano y llega a la tabaquera anatómica en la muñeca. Continúa y asciende por la cara externa del antebrazo, por la línea que une la tabaquera anatómica y el extremo radial del pliegue del codo. Continúa por el borde externo del brazo y pasa por la B deltoidea. Asciende hacia el hombro y a la articulación anterointerna acromioclavicular. Contornea el hombro hacia atrás, pasa por la espina del omóplato y llega a Duma I-14. Desde ahí, vuelve hacia la cara anterior del cuerpo, hacia la fosa supraclavicular donde se une con estómago 12. En este sitio, una rama se interioriza. En el trayecto externo continúa desde el hueco supraclavicular y sube por el cuello detrás del músculo esternocleidomastoide. Llega a la mejilla y penetra en la encía inferior. Contornea los labios, cruza con su homólogo del otro lado en Duma I-26 y termina al otro lado de la nariz en el surco nasogeniano. Meridiano del estómago. Sube desde el ala nasal hasta el ángulo interno del ojo, donde establece contacto con el canal de la vejiga. Desde aquí se dirige hacia el borde inferior de la cavidad ocular en la línea pupilar donde emerge. Desciende verticalmente hacia la comisura de la boca y penetra en la encía superior. Se dirige a Duma I-26 y contornea los labios, donde se va a encontrar con Rein-Main I-24 en el surco mentoniano. Desde la comisura de la boca, el canal sigue el borde inferior de la mandíbula. En el centro del maxilar inferior se divide en dos ramas. Una rama ascendente facial que sube por el maxilar hasta la sien, a nivel de las entradas del cabello. Desde aquí sale una rama a la línea media hacia el Duma I. La rama descendente baja por delante del músculo esternocleidomastoideo hasta la fosa supraclavicular y se dirige a 14 de Duma I. Su rama interior penetra en el tórax, atraviesa el diafragma y llega al estómago y al vaso. Desciende por la cara interna del abdomen y llega al pliegue de la ingle, en el punto estómago 30, donde se exterioriza y se une a su rama superficial. Desde el hueco supraclavicular baja verticalmente por el tórax a 4 cun por fuera de Rein-Main y pasa por el pezón. Llega hasta el quinto espacio intercostal y a partir de estómago 19, el meridiano baja por el abdomen a 2 cun de Rein-Main hasta llegar a estómago 30, donde se reúne con la rama interna. El canal recorre la parte anterior del lado externo del muslo, lateralmente a la rótula, por fuera del tendón rotuliano y sobre la parte anterior de la pierna y el dorso del pie, hasta el ángulo unguial externo del segundo dedo del pie. Meridiano vaso-páncreas. Comienza en el ángulo unguial interno del primer dedo del pie. Sigue por el borde interno del pie, entre la carne blanca y la carne roja. Pasa por delante del maleolo interno, asciende por el borde interno de la tibia y llega a la rodilla. Sigue por la parte anterointerna del muslo y llega al pliegue de la ingle. Sube por el abdomen a 4 cun del canal de Rein-Main. Sigue por la parte anterointerna del muslo y llega al pliegue de la ingle. Sube por el abdomen a 4 cun del canal de Rein-Main y a nivel del ombligo el canal se interioriza. Penetra en el abdomen para conectar con el vaso y el estómago. Atraviesa el diafragma y sube a lo largo del esófago hasta llegar a corazón.
Desde vaso 20, una rama sube a pulmón 1 y asciende hasta ramificarse por la base de la lengua. Lateraliza más en el tórax y toma una distancia de 6 cun desde la línea media. Llega al segundo espacio intercostal y desciende hasta el sexto espacio en la línea axilar, donde termina. Canal de corazón. Atraviesa el diafragma y se ramifica por el intestino delgado, estableciendo relación vía-Olí. Una rama asciende desde el corazón a la garganta y lo conecta con la estructura ocular. Y otra rama se exterioriza desde el corazón al pulmón y al hueco axilar. El canal de corazón inicia en el centro de la axila. Sigue por el borde posterior interno del brazo detrás de los meridianos del maestro de corazón y pulmón. Llega al extremo interno del pliegue del codo y sigue descendiendo por el borde posterior interno del antebrazo. Atraviesa el hueso pisiforme, la eminencia hipotenar y continúa por el borde radial del dedo meñique, terminando en su ángulo unguial radial. Canal del intestino delgado. Nace en el ángulo unguial cubital del dedo meñique. Sigue por el borde cubital de la mano entre la carne roja y la carne blanca hasta la muñeca. Pasa por la apófisis de estiloides del cúbito y sigue por el borde postero externo del antebrazo hasta el codo. Pasa por el codo entre la epitróclea y el olecrano. Sigue por el borde posterior externo del brazo y llega al acromion. Contornea el omóplato y va hacia Du14. Desde aquí va al hueco supraclavicular, donde se bifurca y una rama se interioriza. El trayecto externo continúa desde el hueco supraclavicular, sube por la cara externa del cuello y llega a la mejilla, donde se divide en dos ramas. Una va a la comisura externa del ojo y se une con vesícula biliar. De ahí va a la oreja y penetra en el oído. El trayecto interno recorre desde el hueco supraclavicular y penetra al tórax. Llega al corazón, con el cual establece la relación vía-Olí. Luego atraviesa el diafragma, el estómago y llega finalmente al intestino delgado. Meridiano de la vejiga. El canal empieza su trayecto superficial en el ángulo interno del ojo y asciende por la frente. En primer lugar, hacia el canal de Dumay en la línea del pelo. Sube por la cabeza a 1.5 cun del lado de Dumay hacia el vértex, donde se conecta con Du20. Desde Du20 continúa el trayecto del canal. Desciende por la nuca en su punto de vejiga 10 sobre el músculo trapecio. A 1.5 cun lateral a la línea media. En este punto, el canal se divide en dos ramas. La rama interna, que trata la energía, se comunica con Dumay 13 y Dumay 14. Desde la apófisis espinosa de Dumay 1, desciende verticalmente paralela a la columna, 1.5 cun fuera de la línea media. Llega a la zona lumbar a nivel de L2, en el punto vejiga 23, y una rama se interioriza y entra al riñón y a la vejiga. El trayecto del canal principal continúa descendiendo a 1.5 cun fuera de Dumay, hasta la altura del cuarto agujero sacro, punto en el que vuelve a subir y desciende por los agujeros sacros. Luego llega al coxis en el punto de vejiga 35. Se dirige hacia las nalgas al pliegue glúteo en vejiga 36 y llega a la cara posterior del muslo. Luego llega al coxis en el punto de vejiga 35. Se dirige hacia las nalgas al pliegue glúteo en vejiga 36 y llega a la cara posterior del muslo, para finalmente llegar a la extremidad externa del hueco popliteo en vejiga 39 y vejiga 40. La segunda rama es la rama externa, que trata los trastornos psicológicos, es decir, los llamados puntos Shen. Desde vejiga 10 se dirige hacia el borde interno de la espina del omóplato al punto de vejiga 41, 3 cun lateral al borde inferior de la apófisis espinosa de D2. Luego sigue su trayecto paralelo a la rama interna, a 3 cun fuera de Dumay. Desciende hasta la nalga hasta llegar al cuarto agujero sacro, hacia vesícula biliar 30, donde desciende por la cara posterior del muslo y llega a vejiga 40, donde se juntan las dos ramas. A nivel del hueco popliteo, en vejiga 40, las dos ramas del canal se unen, y este sigue su trayecto descendente por el centro de la pantorrilla, entre los dos vientres del gemelo. Se lateraliza un poco y desciende hasta el tendón de Aquiles, hasta alcanzar el talón. El canal pasa por detrás del maleolo externo, continúa por el borde lateral del pie y sigue el quinto metatarsiano, el límite entre la planta y el dorso del pie, hasta el ángulo unguial externo del dedo pequeño del pie. Canal de riñón.
Inicia su recorrido en la planta del pie, debajo de las almohadillas, y continúa su trayecto por el borde interno del pie, debajo del malleolo, al cual bordea y asciende por la parte posterior-interna de la pierna, para bordear el tendón de Aquiles, en donde se une con vaso 6. Sigue su trayecto y sube hasta el extremo interno del hueco popliteo, entre los tendones de los músculos semimembranoso y semitendinoso. Desde aquí, bordea la cara posterior interna del muslo. Llega al periné y se bifurca. Una rama continúa el trayecto externo y se interioriza. Desde el periné, penetra en el coxis en Dumay 1 y asciende por la columna hasta L2 para llegar al riñón y a la vejiga. Otra rama colateral va desde L2 al hígado. Atraviesa el diafragma y penetra en el pulmón. Sigue por la laringe y la faringe hasta llegar a la raíz de la lengua. Una rama sale del pulmón. Llega al corazón, al centro del tórax y desde allí se conecta con Hue Yin de la mano. Se dispersa en el pecho y alcanza Ren Mai 17. Desde el periné, continúa el trayecto externo hacia el pubis y asciende por el abdomen y el tórax entre los meridianos de Ren Mai y estómago, a una distancia de 0.5 kun de Ren Mai en el abdomen y a 2 kun en el tórax. Finalmente, llega a la fosa infraclavicular, 2 kun lateral a la línea media donde termina. Canal de maestro de corazón. En su trayecto interno nace del centro del pecho, entre los dos pezones, a la altura de Ren Mai, pero dentro del tórax, y se divide en 2 ramas. Una rama baja y atraviesa el diafragma, desciende el abdomen y se ramifica por los 3 recalentadores. Se relaciona con Biao Li, con el triple recalentador. Una segunda rama se exterioriza y se dirige hacia afuera, siguiendo el cuarto espacio intercostal. El trayecto superficial del canal comienza en el pecho, lateralmente junto al pezón. Se dirige hacia la axila, desciende por el medio de la cara interna del brazo. Llega al pliegue del codo por el lado cubital del tendón del bíceps braquial. Baja por el centro de la cara yin del antebrazo, entre los tendones palmares y atraviesa la muñeca hasta llegar a la punta del dedo corazón. Canal del triple recalentador. El trayecto superficial del canal empieza en el ángulo unguial cubital del dedo anular. Desde aquí, el canal se dirige sobre el dorso de la mano entre el cuarto y el quinto metacarpiano, y sobre la porción media del antebrazo entre el cúbito y el radio hasta la punta del codo. Sigue por la cara externa del brazo por el centro, llega a la cara posterior del hombro y continúa por el músculo trapecio hasta alcanzar la columna en Dumay 14. Vuelve hacia el hueco supraclavicular, donde una rama se interioriza. El trayecto externo continúa por la cara lateral del cuello, pasa por detrás de la oreja y llega a la sien, desciende hacia el maxilar inferior. Vuelve a subir al borde orbitario inferior y termina en el extremo lateral de la ceja. En su trayecto interno nace en el centro del pecho, entre los 2 pezones, a la altura de Ren Mai 17, pero dentro del tórax, y se divide en 2 ramas. Una rama baja y atraviesa el diafragma, desciende el abdomen y se ramifica por los 3 recalentadores. La segunda rama se exterioriza y se dirige hacia afuera, siguiendo el cuarto espacio intercostal. Canal de la vesícula biliar. El trayecto superficial del canal empieza en la comisura externa del ojo, recorre la parte delantera de la oreja y asciende hacia la región de las sienes. Desciende por la zona temporal y contornea la oreja por detrás de la apófisis mastoides. Vuelve hacia adelante, hacia la frente, y desciende de nuevo hacia la nuca, para bajar por el cuello, por el músculo trapecio, en donde alcanza Dumay 14 y luego se dirige al hueco supraclavicular, donde una rama se interioriza. Penetra en el tórax, atraviesa el diafragma y llega al hígado, y se ramifica en la vesícula biliar. Finalmente, sigue descendiendo por el abdomen, se exterioriza en el punto estómago 30 y alcanza la articulación de la cadera en vesícula biliar 30. El recorrido externo continúa desde la fosa supraclavicular hacia la línea axilar y el cuarto espacio intercostal, en donde hace un zigzag en el lateral del tronco. Se dirige al sacro y baja a lo largo de la cara externa del muslo, la rodilla y la pierna. Pasa por delante y debajo del malleolo externo. Sigue la cara dorsal del pie entre el cuarto y el quinto metatarsiano y termina en el ángulo unguial externo del cuarto dedo del pie. Canal de hígado. Inicia en el ángulo unguial interno del dedo gordo del pie. Sigue por el primer espacio intermetatarsiano y el dorso del pie.
Pasa por delante del maleolo interno y por delante del meridiano de vaso. Continúa por el borde interno de la tibia hasta llegar a la distancia de 8 kun, por encima del maleolo interno, donde se cruza con el meridiano de vaso y pasa detrás de este. Alcanza el extremo interno del pliegue del hueco popliteo y sigue por la parte media de la cara interna del muslo. Luego, llega al pliegue de la ingle y penetra en el pubis, para contornear los órganos genitales externos. Asciende por el bajo vientre y se une a Renmai. Sigue el trayecto ascendente y oblicuo hasta alcanzar la punta de la 11ª costilla. Sube al 6º espacio intercostal donde se interioriza. Desde aquí, penetra en el hígado y la vesícula biliar para establecer relación Biao-Li. Va al estómago, atraviesa el diafragma y se ramifica en las costillas y pulmones. Pasa por detrás de la tráquea y va a la garganta. Alcanza el sinus maxilar, el globo ocular y el cerebro. Desde el sinus maxilar salen 2 ramas. Una rama sube por la frente y va al vértex para llegar a Dumai 20. La otra rama desciende por la mejilla y contornea los labios por el interior. Canal de vasoconcepción o Renmai. El trayecto interno del canal empieza en la región uterina y del hipogastrio, desde donde también parten el Dumai. El trayecto interno se confunde con el canal del riñón y del Dumai y se desplaza lateralmente, ascendiendo a lo largo de la columna vertebral junto con los otros 2 canales. Desde su lugar de origen, el Renmai se dirige hacia la zona del periné. El trayecto superficial del canal empieza al nivel del perineo en el punto Renmai 1. El canal asciende a lo largo de la línea media anterior, pasando por el hipogastrio, el centro del ombligo y el epigastrio, el apéndice sifoides y el esternón hasta la fosa yugular. El canal sigue la línea media a nivel de la tráquea y la laringe y avanza finalmente hacia la barbilla. Canal del vaso gobernador Dumai o Tou-Mo. El canal empieza su trayecto interno a nivel del útero y el hipogastrio. Se dirige a Renmai 1 en el perineo anterior y desde aquí se separan en varios trayectos internos. En la región intestinal tiene lugar un intercambio con la energía del canal del riñón y el canal de la vejiga. En el interior, a lo largo de la columna vertebral, sale una rama hacia el riñón. Y desde aquí lateralmente, desde la columna vertebral hasta el cráneo donde hace su entrada en el cerebro. Una segunda rama asciende desde el hipogastrio hacia el ombligo y el corazón. Sigue su trayecto a través de la región laringea y faringea, donde entra en contacto con el Renmai, y llega hasta el maxilar inferior y el borde inferior de la órbita. Desde el ángulo interno del ojo parte una rama adicional hacia el cráneo. En su trayecto superficial, el canal parte desde la región abdominal, sobre el punto Du-1, en el coxis, y sigue la línea media posterior desde el coxis y el sacro, a lo largo de toda la columna vertebral hasta la región de la nuca. En el cráneo, el canal sigue su trayecto a lo largo de la línea media, y alcanza el centro del labio superior tras cruzar la nariz. Pulmón 11, madera pozo, primer punto Shu, Shao Shan, mercader menor, en el ángulo unguial radial del dedo pulgar. Pulmón 10, fuego manantial, segundo punto Shu, Yu Ji, el rincón del pescado, en una depresión sobre la eminencia tenar, en el centro del primer metacarpiano, en el límite entre la carne roja y la carne blanca. Pulmón 9, tierra arroyo, tercer punto Shu, Tai Yuan, abismo de la mansión celeste, en el extremo radial del pliegue de la muñeca sobre la arteria radial. Pulmón 8, metal río, cuarto punto Shu, Jin Ku, canal de transición, a un kun proximal a pulmón 9. Pulmón 5, agua mar, quinto punto Shu, Chi-Se, estanque de vapores luminosos, con el brazo ligeramente flexionado en el pliegue del codo en el lado radial del tendón del bíceps. Intestino grueso 1, metal pozo, primer punto Shu, Shan Yang, deliberar en el Yang, en el ángulo unguial radial del dedo índice. Intestino grueso 2, agua manantial, segundo punto Shu, Yang, segundo intervalo, en el borde radial del índice, en la depresión delante de la articulación metacarpofalángica. Intestino grueso 3, madera arroyo, tercer punto Shu,
San Yan, tercer intervalo. Con la mano relajada detrás de la articulación metacarpofalángica del dedo índice. Intestino grueso 5, fuego río, cuarto punto Shu. Yang Shi, torrente del Yang. En el borde proximal de la tabaquera anatómica entre el hueso radio y el hueso escafoides. Intestino grueso 11, tierra mar, quinto punto Shu. Kushi, estanque sinuoso. En el lado radial del brazo con el codo flexionado a 90 grados en el extremo del pliegue de flexión. Estómago 45, metal pozo. Primer punto Shu. Li Dui, trasvase austero. En el ángulo unguial externo del segundo dedo del pie. Estómago 44, agua manantial. Segundo punto Shu. Nei Ting, corte inferior. En el borde de la piel interdigital, entre el segundo y el tercer dedo del pie, en el límite entre la carne roja y la carne blanca. Estómago 43, madera arroyo, tercer punto Shu, Shanggu, valle hundido, en el ángulo que se forma entre las bases del segundo y tercer metatarsiano. Estómago 41, fuego río, cuarto punto Shu, Yeshi, comprender el torrente, en el empeine entre el maleolo externo e interno en una depresión. Estómago 36, tierra mar, quinto punto Shu, Su San Li, divina indiferencia terrestre. A 3 kun de la punta de la rótula, a un ancho de dedo lateral al borde anterior de la tibia, en una depresión. Vaso páncreas 1, madera pozo, primer punto Shu, Yin Bai, vacío latente, en el ángulo unguial interno del dedo gordo del pie. Vaso páncreas 2, fuego manantial, segundo punto Shu, Da Du, gran encuentro, en el borde interno del pie, delante de la articulación metatarsofalángica del dedo gordo, entre la carne roja y la carne blanca. Vaso páncreas 3, tierra arroyo, tercer punto Shu, Tai Bai, brillantez suprema, en el borde interno del pie, detrás de la articulación metatarsofalángica del dedo gordo, en un hueco donde la piel cambia de color. Vaso páncreas 5, metal río, cuarto punto Shu, Shangqiu, deliberar en la montaña, en la depresión del borde antero-inferior del maleolo interno, delante y debajo del tobillo. Vaso páncreas 9, agua mar, quinto punto Shu, Yin, fuente de la colina del Yin, en la cara interna de la pierna, en una depresión debajo del cóndilo interno de la tibia. Corazón 9, madera pozo, primer punto Shu, Yin Shi, comenzar la transmisión, en el ángulo unguial radial del dedo meñique. Corazón 8, fuego manantial, segundo punto Shu, Shao Fu, taller menor, flexionando los dedos de la mano hasta tocar la palma, en el hueco que se forma en el dedo meñique y el anular. Corazón 7, tierra arroyo, tercer punto Shu, Shen Men, puerta del espíritu, en el pliegue palmar de flexión de la muñeca, a un kun hacia el lado cubital de la línea media. Corazón 4, metal río, cuarto punto Shu, Lin Dao, ruta del espíritu, a 1.5 kun del pliegue de la muñeca y a un kun hacia el lado cubital de la línea media. Corazón 3, agua mar, quinto punto Shu, Shao Hai, mar menor, flexionando el brazo en el extremo interior del pliegue del codo. Intestino delgado 1, metal pozo, primer punto Shu, Shao Se, pequeños vapores luminosos, en el ángulo unguial cubital del dedo meñique. Intestino delgado 2, agua manantial, segundo punto Shu, Qianggu, valle anterior, con el puño ligeramente cerrado en el borde cubital del dedo meñique, en una depresión palpable que se forma antes de la articulación metacarpofalángica, entre la carne roja y la carne blanca. Intestino delgado 3, madera arroyo, tercer punto Shu, Hou Shi, continuidad del torrente,
al final del pliegue transversal grande que se forma al cerrar el puño en el lado cubital. Intestino delgado 5, fuego río, cuarto punto Shu, Yang Wu, valle del Yang, en el extremo cubital del pliegue transversal de la muñeca, en una depresión entre la apófisis estiloides y el hueso piramidal. Intestino delgado 8, tierra mar, quinto punto Shu, Shao Hai, pequeño mar, con el codo flexionado en el surco entre la tróclea y el olecrano. Vejiga 67, metal pozo, primer punto Shu, Shi Yin, llegada del Yin, ubicada en el ángulo unguial externo del quinto dedo del pie. Vejiga 66, agua manantial, segundo punto Shu, Su Tong Gu, comunicar con el valle del pie, ubicado en el borde externo del pie, en la depresión que se forma justo delante de la articulación metatarso-falángica. Vejiga 65, madera rollo, tercer punto Shu, Shu Gu, ligadura fortificada, ubicada en el borde externo del pie, en la depresión que se forma justo después de la articulación metatarso-falángica. Vejiga 60, fuego río, cuarto punto Shu, Kunlun, montaña del Valle de Lun, ubicada en el punto medio entre el vértice del malleolo externo y el tendón de Aquiles. Vejiga 40, tierra mar, quinto punto Shu, Wei Song, carga central, ubicada en el centro del hueco popliteo. Puntos Shu dorsales del canal de la vejiga. Vejiga 13, pulmón, Fei Shu, transportar para ofrecer al pulmón. Bajo de 3 a 1.5 kun lateral a la línea media. Vejiga 14, maestro de corazón, Hue Yin Shu, transportar para ofrecer al Palacio Imperial. Debajo de D4 a 1.5 kun lateral a la línea media. Vejiga 15, corazón, Xin Shu, transportar para ofrecer al corazón. Bajo de 5 a 1.5 kun lateral a la línea media. Vejiga 18, hígado, Gan Shu, transportar para ofrecer al hígado. Bajo de 9 a 1.5 kun lateral a la línea media. Vejiga 19, vesícula biliar, Dan Shu, transportar para ofrecer a la vesícula. Bajo de 10 a 1.5 kun lateral a la línea media. Vejiga 20, vaso páncreas, Pi Shu, transportar para ofrecer al vaso. Bajo de 11 a 1.5 kun lateral a la línea media. Vejiga 21, estómago, Wei Shu, transportar para ofrecer al estómago. Bajo de 12 a 1.5 kun lateral a la línea media. Vejiga 22, triple recalentador, San Yao Shu, transportar para ofrecer al triple recalentador. Bajo L1 a 1.5 kun lateral a la línea media. Vejiga 23, riñón, Shen Shu, transportar para ofrecer al riñón. Bajo L2 a 1.5 kun lateral a la línea media. Vejiga 25, intestino grueso, Dan Chan Shu, transportar para ofrecer al intestino grueso. Bajo L4 a 1.5 kun lateral a la línea media, la línea que une las crestas ilíacas. Vejiga 27, intestino delgado, Shao Chan Shu, transportar para ofrecer al intestino delgado. En el primer orificio sacro, a 1.5 kun lateral a la línea media, en una depresión entre el sacro y la espina ilíaca posterior-superior. Vejiga 28, vejiga urinaria, Pan Wan Shu, transportar para ofrecer a la vejiga, ubicada en el segundo orificio sacro a 1.5 kun lateral a la línea media. Riñón 1, madera pozo, primer punto Shu, Yongquan, fuente floreciente de la tierra. En flexión plantar, en la depresión que se forma en el centro de la planta del pie, entre el segundo y tercer metatarsiano, al finalizar la almohadilla delantera. Riñón 2, fuego manantial, segundo punto Shu, Rangu, valle de la aprobación. En el lateral interno del pie, en la parte superior del arco y por debajo de la prominencia del hueso navicular, en el límite entre la carne roja y la carne blanca.
Riñón 3, tierra arroyo, tercer punto Shu, Tai Shi, torrente supremo. Ubicado en una depresión en la mitad entre la protuberancia máxima del malleolo interno y el tendón de Aquiles. Riñón 7, metal río, cuarto punto Shu, Fu Liu, renovar lo retenido, retomar. A 2 kun por encima de riñón 3, en el borde anterior del tendón de Aquiles. Riñón 10, agua mar, quinto punto Shu, Yin Gu, valle del Yin. Con la pierna en flexión en el borde interno del pliegue popliteo, entre los tendones del músculo semitendinoso y el músculo semimembranoso. Maestro de corazón 9, madera pozo, primer punto Shu, Shon Chong, asalto central, ubicado en la punta del dedo medio. Maestro de corazón 8, fuego manantial, segundo punto Shu, Lao Gong, palacio de las fatigas, ubicado en la palma de la mano entre el segundo y el tercer metacarpiano. Cuando el puño se cierra, el punto se localiza debajo de la punta del dedo medio. Maestro de corazón 7, tierra arroyo, tercer punto Shu, Da Ling, gran meseta, ubicado en la mitad del primer pliegue de flexión de la muñeca. Maestro de corazón 5, metal río, cuarto punto Shu, Yan Shi, el intermediario, ubicado en la cara interna del brazo a 3 kun del pliegue de la muñeca, entre el cúbito y el radio. Maestro de corazón 3, aguamar, quinto punto Shu, Qu-se, vapores luminosos sinuosos, ubicado en el pliegue de flexión del codo, en el lado cubital del músculo del bíceps. Triple recalentador 1, metal pozo, primer punto Shu, Guan Chong, asalto de la barrera, ubicado en el borde cubital de la uña del dedo anular. Triple recalentador 2, agua manantial, segundo punto Shu, Yemen, puerta de los líquidos, cerrando el puño ligeramente en una depresión delante de la articulación metacarpofalángica entre el cuarto y quinto dedo. Triple recalentador 3, madera arroyo, tercer punto Shu, Shon Shu, islote central, cerrando el puño en una depresión que se forma detrás de los nudillos, entre el cuarto y quinto dedo. Triple recalentador 6, fuego río, cuarto punto Shu, Shigu, foso ramificado, en dirección hacia el codo a 3 kun del pliegue articular dorsal de la muñeca, entre el cúbito y el radio. Triple recalentador 10, tierra mar, quinto punto Shu, Tianjin, pozo celestial, ubicado en la depresión que se forma cuando el codo está ligeramente flexionado, a 1 kun por encima del extremo del codo. Vesícula biliar 44, metal pozo, primer punto Shu, Su Kia Yin, caverna, ubicado en el ángulo unguial externo del cuarto dedo del pie. Vesícula biliar 43, agua manantial, segundo punto Shu, Xia Shi, defender el torrente, ubicado en el borde del espacio interdigital entre el cuarto y el quinto dedo del pie, en el límite entre la carne roja y la carne blanca. Vesícula biliar 41, madera arroyo, tercer punto Shu, Su Ling Qi, descenso de las lágrimas, ubicado entre el cuarto y quinto dedo del pie, a 4 kun de la depresión anteroinferior del malleolo externo. Vesícula biliar 38, fuego río, cuarto punto Shu, Yan Fu, asistir al yang, a 4 kun superior al malleolo externo detrás del peroné. Vesícula biliar 34, tierra mar, quinto punto Shu, Yang Lien Quan, fuente de la colina del Yan, ubicada en la depresión anterior e inferior de la cabeza del peroné. Hígado 1, madera pozo, primer punto Shu, Dadum, gran abundancia, ubicado en el ángulo unguial externo del dedo gordo del pie. Hígado 2, fuego manantial, segundo punto Shu, Xin Yan, intervalo activo, ubicado en el espacio interdigital entre el primero y el segundo dedo del pie. Hígado 3, tierra arroyo, tercer punto Shu, Tai Chong, asalto supremo, en el dorso del pie en la depresión en el ángulo proximal entre el primero y segundo metatarsiano. Hígado 4, metal río,
Cuarto punto Shu, Shongfeng, sello central. Ubicado en el empeine a la altura del maleolo interno. Un kun por delante en el hueco que se forma entre el tendón del músculo tibial anterior y el extensor largo del dedo gordo del pie. Hígado 8, agua pozo. Quinto punto Shu, Kuquan, fuente de la curva sinuosa. Flexionando un poco la rodilla en la cara interna de la rodilla, alrededor de un kun proximal al final del pliegue popliteo. Punto de pulmón. Pulmón 1, punto de reunión, punto mu. Shongfu, centro interior material. A la altura del primer espacio intercostal, a 6 kun lateralmente desde la línea media anterior, a 1 kun por debajo de la fosa infraclavicular. Estómago 25, punto mu de intestino grueso. Tan Shu, culminación celeste, a 2 kun lateral desde el ombligo. Ren Mai 12, punto mu de estómago. Shongwan, granero central, en la línea media anterior, 4 kun superior al ombligo. Hígado 13, punto mu de vaso. Shangmen, puerta de la manifestación, en el borde anterior e inferior del extremo libre de la 11ª costilla. Ren Mai 14, punto mu de corazón. Hu Kue, palacio gigante, en la línea media a 2 kun inferior al ángulo externo costal. Ren Mai 4, punto mu de intestino delgado. Wan Yuan, conservar la barrera, en la línea media anterior a 2 kun superior al borde superior de la sínfisis del pubis. Vesícula biliar 25, punto mu del riñón. Jinmen, puerta de la capital. Está ubicado en el borde inferior del extremo libre de la última costilla. Maestro de corazón 17, punto mu de maestro de corazón. Shan Song, centro de la sinceridad. Está ubicado sobre el esternón, en la línea media anterior, a nivel del cuarto espacio intercostal. Ren Mai 3, punto mu de vejiga. Shongyi, extremidad del centro, ubicado en la línea media anterior, a 1 kun superior al borde superior de la sínfisis del pubis. Punto mu del triple recalentador. Shimen, puerta de la piedra sonora, ubicado en la línea media anterior, a 2 kun inferior al ombligo. Vesícula biliar 24, punto mu de la vesícula biliar. Riyue, sol, luna, en la línea mamilar en el 7º espacio intercostal, 4 kun lateralmente desde la línea media anterior. Hígado 14, punto mu del hígado. Kimen, puerta del tiempo, por debajo del pezón en el 6º espacio intercostal, 4 kun lateralmente desde la línea media anterior.